Madre mía, chicos y chicas. Esto es lo que estábamos esperando. Can Yaman ha soltado la bomba sobre Demet Özdemir y la verdad, por fin, se ha sabido. No me puedo creer lo que acabo de leer. ¿Os acordáis de todo el rollo que hubo entre ellos? La pareja que enamoró a medio mundo con Erkencikus. Eran un fuego, o eso nos vendieron. Y luego, ¡pum! Que si no hubo nada, que si fue solo marketing, que si se pelearon, un montón de rumores y teorías locas. Pues parece que Can ha decidido poner fin a todo este misterio. Según lo que he pillado por ahí, ha sido él mismo quien ha confesado detalles jugosos. No digo que se hayan echado en cara cosas del pasado, pero sí que ha aclarado la naturaleza de su relación. Y aquí es donde entra el salseo bueno, ¿eh? Porque para ser honestos, todos queríamos saber si eso era real, o solo una telenovela más. Muchos decían que entre Can y Demet no había nada más que compañerismo, que lo de las cámaras era puro cuento. Pero lo que yo creo que está pasando ahora, y esto es mi teoría personal, es que Can quiere quitarse un peso de encima. Ha estado en el ojo del huracán muchas veces y creo que esta es su forma de decir, ya basta, la gente merece saber la verdad. Imaginaros la presión, ¿no? Estar en la cima, ser el sueño de millones, y que todo el mundo esté analizando cada uno de tus movimientos, cada mirada. Y si encima la historia con tu compañera de reparto es un bombazo, imaginaos el circo. Lo que se dice ahora es que Can ha sido bastante directo. No ha andado con rodeos. Y eso, la verdad, se agradece. Al menos a mí me gusta cuando las cosas son claras, ¿vosotros qué pensáis? A veces el misterio está bien, pero cuando te deja con la intriga y te hace darle vueltas a todo, pues no tanto. Y es que, pensándolo bien, si nunca hubo nada real entre ellos, ¿por qué el revuelo? ¿Por qué tantas especulaciones? Quizás porque la química en la pantalla era brutal, eso sí que no se lo quita nadie. Esa conexión era de otro mundo. Y eso, señores, es lo que hace que las series se conviertan en fenómenos. Pero volvamos a la confesión de Can. No os penséis que ha sido una cosa fría y distante. Parece que ha hablado con cierta nostalgia. ¿O quizás con un poco de alivio? Es difícil saberlo sin estar ahí, pero los que han tenido acceso a sus palabras dicen que ha sido muy revelador. Lo que yo sospecho es que aunque no fuera la relación de cuento de hadas que muchos imaginábamos, sí que hubo algo más que una simple amistad o compañerismo profesional. ¿Me entendéis? Quizás no llegaron a ser pareja oficial, pero hubo sentimientos, hubo atracción, hubo algo. Y eso es lo que Can ha querido dejar claro, para que no se especule más. Porque al final todos somos humanos. Y aunque sean estrellas de cine, tienen sus historias, sus romances, sus desengaños. Y es normal que cuando trabajan codo con codo, y encima en un proyecto tan exitoso, surjan chispas. Ahora la pregunta del millón es, ¿cómo reaccionará Demet a todo esto? ¿Se quedará callada o también dirá algo? Porque claro, la verdad, por fin sabida, afecta a los dos, ¿no? O al menos a la imagen pública que tienen juntos. Yo, para seros sincera, estoy deseando leer más detalles. Esto es un bombazo que va a dar para hablar durante semanas. Y es que Can Yaman es un torbellino. Nunca sabes por dónde va a salir. Así que después de todo este tiempo de rumores, de idas y venidas, de si hubo, de no hubo, parece que por fin tenemos una respuesta. Y aunque no sea la que muchos esperaban, al menos ya sabemos la verdad. Y ahora, para terminar, os lanzo una pregunta directa al corazón de este salseo. ¿Creéis que esta confesión de Can sobre Demet es el fin de un capítulo, o el principio de algo nuevo para ellos?